Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Quiero ir un poquitito más atrás, porque este primer round fue hace 7 meses, cuando Evelyn Matei aseguró que este gobierno había sumado 100.000 funcionarios del Estado. Al Estado. ¿Se acuerdan ustedes de esa polémica? Fue más o menos en marzo. Y la frase estaba basada en una encuesta del INE. O sea, tenía asidero. Claro, y no era un invento. No era un invento, exacto. O sea, ella se había tomado de esta encuesta del INE, que a diferencia de los censos que hace la DIPRES, en el INE son en el fondo son preguntas autorreportadas. Por lo tanto, la gente contesta lo que quiere o lo que siente, ¿ya? O sea, una persona puede trabajar, por ejemplo, en una municipalidad y se puede considerar un funcionario público, pero ellos no dependen estrictamente del gobierno central. Y se desató, por supuesto, un choque directo con el entonces titular de Hacienda, Mario Marcel, que la criticó de confundir las cifras. Con el tiempo, en el propio comando de Matei hicieron como el doble clic. Y entendieron que el número era más complejo de lo que parecía. Pese a que en julio pasado, para ser así, bien rigurosos con las informaciones, la candidata de Chile Vamos insistió que era un escándalo, que mientras no hay dinero, se crean 100.000 nuevos empleos en 4 años en el sector fiscal. En julio pasado. Ya. ¿Es fidedigno ese dato? Veamos. Es la misma DIPRES la que reconoce en sus informes que entre marzo de 2022 y junio de este año, básicamente en este gobierno, ha habido un aumento de funcionarios en el sector público en su amplia comprensión. La cifra exacta, 92.000 trabajadores. Aunque más de la mitad de estos trabajadores, un 58% también para ser exacto, pertenece a municipalidades. Como les decía, las municipalidades son organismos autónomos, financiados con recursos locales, imposibles de tocar desde la moneda si uno quisiera hacer un ajuste. Tú no puedes llegar y decirle a la municipalidad de Renca, oye, sácame a esta gente. Y cuya contratación depende, para seguir en el caso, del alcalde de Renca. Exactamente, no del presupuesto del Estado. Del presupuesto fiscal. Esto no está en la discusión del presupuesto que estamos teniendo ahora. El resto, entonces estamos hablando de un 58%, o sea, más del 50% de estos 92.000 trabajadores son funcionarios municipales. El resto se reparte entre educación y salud. Ya. Miles de funcionarios municipales fueron traspasados a los nuevos servicios locales de educación pública, los llamados SLEP. O sea, son traspasos, no son nuevas contrataciones. Y cerca de 20.382 corresponden... Toma, porque ya uno puede decir más de 20.000, pero sí, 20.382 corresponden al sistema de salud, que según expertos tiene que ver con nuevas necesidades en el ámbito de la salud y envejecimiento de la población. O sea, como que son operadores políticos y que están sentados en los escritorios que se supone que se tienen que analizar como tal. Al parecer, no. O digamos que una buena parte de quienes están en esta discusión consideran que no lo son. No deberían serlo. Claro, perdón, Paula, y además, digamos que se iba a traspasar personal de los municipios a los SLEP es parte de la ley, ¿no? Exactamente. Se sabe hace, sí, digamos... Claro. Es la desmunicipalización. Exactamente, se trata de sacar esos funcionarios del municipio para que sean contratados por el gobierno central en los servicios locales de educación. Exactamente. Ahora, quiero hacer solo un resumen, porque, a ver, entonces, ¿cuáles son los funcionarios públicos que se pueden remover? Ya, los funcionarios contratados directamente por el gobierno bordean los 28.000. Ya. Y buena parte de ellos, como les digo, trabaja en hospitales, más de 20.000. O sea, volvamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Son operadores políticos o no? El tema, con el correr de los días, en el fondo parecía cerrado. Ya como que ya no se volvió a hablar de esta discusión. Pero como decías tú, Iván, el domingo pasado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en entrevista contigo en el Mesa en el canal, lo reflotó. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que aquí en Chile hay operadores políticos y aseguró que si se desvincularan esos 100.000 funcionarios, el país podría ahorrar $3.000 millones. Una cifra redondita, pero que nadie en el mundo técnico logró sostener.
Y claro, los números no calzan del todo, porque de los nuevos trabajadores, solo 7.340 fueron contratados directamente por esta administración y podrían eventualmente revisarse. O sea, estamos hablando de los 21.000 trabajadores más o menos de la salud, ¿Ya? ¿verdad? Sumados con los 7.340. Y eso da los 28.000. Dan los 28.000. 28.000 y algo. Pero así, estrictamente, que podrían ser operadores políticos que no están en el ámbito de la salud, 7.340. Y su costo, también publicada en una carta de hoy, equivale a unos 200 millones de dólares, según, en el fondo, personas muy cercanas a Matei, muy lejos de los 3.000 millones de dólares que prometió o que promete cortar el relato republicano. Si lo finiquitara ella todo, eso a los 7.340. Claro. Ya. Pero hay una distancia grande porque Arturo Esquella hablaba de 3.000 millones de dólares y estamos hablando que si que se salieran todos estos 7.340, más o menos se Serían bordearían 200. los 200 millones. Igual es harta plata, 200 millones de Claro, dólares. ahora eso asumiendo que esos 7.000 y tantos Son son todos operadores operadores políticos y políticos. supone que son empleados de salud. No, o sea, habría no, que... no, no. Ah, no, Los esos 7.000 no. 7.340 no. Ya, ahora habría que ir uno por uno viendo si todo corresponde a algo que se Ah, puede cortar o no. Habría que hacer la auditoría. Claro, lo que supone, supongo, el Partido Republicano, lo que supone cualquiera es que está en los 7.340, está la prima de no sé quién, que hoy está sin pega. Claro, ¿ah? nepotismo, Y básicamente. es militante, métela Te la meto por aquí. Eso. Que algo de eso, Nepotismo, clientelismo, favores Exactamente. políticos y operación política también. que en los gobiernos siempre uno encuentra algo de eso. Ahora, que sean todos, ya palabras mayores. Claro. Ahora, en el partido de José Antonio Cast, lo que me recalcan es que lo que hizo Esquella es simplemente poner un ejemplo de que hay que recortar. Me encanta cuando vienen las La explicaciones. explicación después de la está, entrevista. claro. ¿Ya? Que hay que analizar bien eso. Y ellos consideran, ojo, así como buena parte de los expertos en este tema te dicen, los funcionarios de salud son por necesidad. Ellos dicen, no. Nosotros hemos visto, este año ha quedado en evidencia, que hay mucho doctor que está contratado en el Estado y que tiene licencias médicas para operar en el sector privado. Tienen un punto. Sí, También pues lo se hacen. podría analizar. Hay abuso. Y hay abuso. Claro. Entonces ellos dicen, lo que estamos tratando de decir es que tenemos que barrer todo lo que no sirve y con eso poder ahorrar ciertos recursos. Ahora, efectivamente los cálculos de Esquella, en vez de cerrar, reabren la discusión de fondo, porque la pregunta que vuelve a surgir es cómo se reduce realmente el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares, la promesa estrella del programa de Cast. Ahora, como decías tú, Iván, el martes, aquí, en esta misma mesa, José Antonio Cast retoma el tema, habla nuevamente de los operadores políticos, propone una auditoría general al Estado, escritorio por escritorio, no matiza el número de Arturo Esquella, y el debate ya no solo fue contable, digámoslo, sino que más bien ideológico. ¿Hasta dónde se puede recortar sin tocar los beneficios sociales? Gran pregunta, gran. Y desde el gobierno, porque esto obviamente toca todos los intereses, Camila Vallejo insiste en que las cifras son falsas de principio a fin, indicando que confundir los datos es simplemente hacer campaña. Conversaba yo con el exministro Marcel, que ya se había involucrado en el debate, y él es incluso más severo. Me dice que lo de Cast lo ve en este tema en específico como una manipulación aberrante de los números, e indica que hacer recortes es una tarea súper, hiper complicada. Por supuesto, siempre hay espacio para revisar eficiencias y que el esfuerzo puede concentrarse, por ejemplo, en los 7.000 nuevos cargos del gobierno central. Y dentro de ello, en áreas administrativas, donde, por ejemplo, solo como que uno dice, ya, a ver, ¿se puede o no se puede recortar? Veamos, ya. Uno dice, mira, la Dirección del Trabajo, por ejemplo, tiene 6.000 funcionarios. Este es un ejemplo que me sacaban a colación. Muchos dedicados a analizar recursos, a ver demanda, etcétera. ¿Podría automatizarse? Sí, pero eso requiere planificación e implementación de tecnología. No es tan sencillo ni rápido. Si es que uno está no pensando echar en, a fin de mes. claro, en cómo uno puede recortar en el corto plazo. Entonces, en su opinión, el diagnóstico técnico, claro, es bastante claro. El Estado puede mejorar gestión, frenar contrataciones, racionalizar recursos, pero nada de eso se traduce en recortes masivos ni en ahorros de miles de millones. Podríamos hablar en cientos, tal vez, de dólares, pero millones es una cosa distinta.
Y por eso los 6.000 millones de dólares le siguen penando a José Antonio Kast. Desde el comando, ellos me dicen, lo estamos explicando y básicamente tenemos esas medidas. El argumento que ellos reflotan es que lo quieren hacer ellos. Al recorte de los 6.000 millones, digamos. Que no quieren dar ideas. Uno, porque no quieren... que se los bloqueen, como dijo Castro. Que se los bloqueen. Sí. Que hay muchos intereses comprometidos que se pueden levantar y que ellos no quieren amarrar cosas ni que se paralicen ciertas iniciativas que tienen ellos proyectados. Pero desde el comando de Matei vuelven a sacar el tema a colación, por supuesto, en un tuit de ayer de Ignacio Briones. Él dice que el 70% del presupuesto, escuchen bien, va a beneficios a áreas sociales. Ergo, recortar 6.000 millones de dólares, 7% del presupuesto, sin tocar gasto social, pasa por recortar el resto del erario. Los 6.000 millones van en el 30% del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Las partidas más importantes, seguridad, defensa y obras públicas. ¿Está disponible el Partido Republicano a meter la tijera en esos ítems? Eso es también una interrogante interesante. Claro, el 30% del presupuesto son como 30.000 millones de dólares, claro, más o menos. Claro, exactamente. Y de los 30.000 tienes que sacar 6.000. Claro, o sea, todo el 20%. presupuesto son 60.000 millones más o menos. No, 90 y tantos mil. 90.000 millones, exactamente. Claro. Ya redondeemos, 30.000 millones. Más o menos. De los 30.000 tienes que sacar 6.000. Claro. 6 por 5, 30, ¿Qué es? el 20%. 25%. Claro. Importante. Sí, evidentemente estoy viendo la cifra porque se la dijimos a José Antonio Kast ese día. Para el 2025 hay 425.911 funcionarios en el gobierno central. En el gobierno central. Refutando los 100.000, ¿no? Y evidentemente cuando miráis las cifras hacia atrás, en el 2021 hubo un aumento importante en profesionales y en técnicos. Se entiende que por la pandemia. Y de ahí efectivamente no bajó. No bajó. No bajó a los niveles porque en 2020 había 368.000. Exactamente. Sí, ese es un argumento que se Entonces, pone ahí. Efectivamente hay una desviación. Pero bueno, otra cosa es que desafortunadamente para el nivel presidencial los datos se tienen que manejar correctamente, porque si no la promesa queda... Claro, son órdenes de magnitud bastante distintas. Son ¿no? bien distintas. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl